Más allá de la teoría del cierre categorial. Una interpretación no dogmática del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Ignorar la literatura es tan grave como ignorar un asesinato, del mismo modo que ignorar la teoría de la literatura es tan grave como ignorar una enfermedad. Hablo en estos términos porque es imprescindible dejar claras cuestiones absolutamente fundamentales respecto al futuro de la teoría del cierre categorial construida por Gustavo Bueno y que sin duda alguna constituye un antes y un después en la historia de la filosofía de la ciencia, si bien este después está decisivamente pendiente de hechura y elaboración, es decir, está por hacer. Pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque la teoría del cierre categorial, que Bueno deja incompleta, por inacabada o inconclusa, es objeto de importantes discusiones entre los propios discípulos de Gustavo Bueno, que no siempre se ponen de acuerdo respecto a muchas cuestiones fundamentales. Esto supondrá que serán otros intérpretes, no necesariamente discípulos directos de Gustavo Bueno, los que con el paso del tiempo reinterpretarán la teoría del cierre categorial, esto es, la teoría de la ciencia, del materialismo filosófico, como sistema de pensamiento desde criterios más uniformes. En este contexto, la teoría del cierre categorial no puede reducirse a una hermenéutica gremial o endogámica, la de sus discípulos directos, por dialéctica que ésta pueda resultar entre ellos, ni tampoco a una hermenéutica exogámica, protagonizada por intérpretes posteriores o venideros. No es una cuestión de hermenéutica, ni de especulación. Es un trabajo de aplicación práctica, de proyección y ejercicio de la teoría del cierre categorial en el curso operatorio y ejecutivo de las diferentes ciencias y de todo cuanto estas ciencias utilizan y movilizan. Todo aquel que se ve obligado a meter las manos en la masa de la historia, de la medicina, de la teoría de la literatura, de la ginecología, de la lingüística, de la termodinámica, del derecho, de la astrofísica, de la economía o de la oncología, es decir, toda aquella persona que trabaje con los materiales de estos campos sistematizados en los terrenos de tales nomenclaturas, que hoy día resultan organizados desde instituciones políticas o estatales y desde proyectos empresariales o industriales, sabe que lo que hace está contenido en las realidades materiales de sus posibilidades empresariales e institucionales, es decir, en los límites de sus condiciones industriales y políticas. Las ciencias, hoy, son construcciones empresariales e institucionales. Son resultado de configuraciones políticas e industriales, sistematizadas por las metodologías que tales ciencias ejecutan de hecho, es decir, ontológicamente. Esto no es incurrir en sociología de la ciencia, esto es reconocer la realidad y la verdad del contenido de las ciencias. ¿Qué importa el cierre categorial de la criminología, del derecho o de la jurisprudencia si se tiene delante a un juez con una investigación que usa metodologías alfa y beta operatorias que van desde las pruebas de ADN o el carbono 14 hasta el informe pericial de un psiquiatra, un guardia civil de tráfico o un lingüista forense, por ejemplo? Más de una persona ha metido las manos en la masa de la historia y se ha dado cuenta de que la teoría del cierre categorial tal como está, acaso no basta, porque puede dejar a merced de las ideologías posmodernas la interpretación de hechos históricos indiscutibles. Desde luego, la historia como ciencia ante la teoría del cierre categorial requiere una interpretación de la teoría del cierre categorial mucho más amplia y menos dogmática de la que algunas personas han hecho pública. La teoría del cierre categorial no es una cosa especulativa, no es un formalismo, no es una tabla de verificación, no es una preceptiva gnosiológica, no es una retórica de las ciencias, no es una filosofía dogmática, desde la que determinar qué actividades humanas son científicas y qué otras no lo son. Estas determinaciones a los científicos les traen absolutamente sin cuidado, y solo interesan por el momento a algunos filósofos materialistas. Los médicos que ejercen la medicina, los matemáticos que ejercen la matemática, los lingüistas que trabajan en lingüística ignoran hoy que hay una teoría del cierre categorial y no necesitan conocerla para ejercer sus respectivas ciencias. La teoría del cierre categorial es hoy más una necesidad del filósofo materialista que de nadie más. Y esa limitación es lo que hay que superar. El debate real es exogámico, no endogámico. Hay que exteriorizar estas ideas. Ahora bien, lo difícil no es justificar el cierre categorial de las matemáticas o de la geometría,
Algo así es hablar entre vencedores y para vencedores. Algo así es gobernar para los ricos. Lo difícil, lo verdaderamente desafiante, es enfrentar a la teoría del cierre categorial las ciencias que se basan casi exclusivamente en las denominadas metodologías beta, es decir, aquellas en las que las operaciones de los seres humanos están presentes y no se pueden neutralizar o segregar como ocurre en las metodologías alfa. Lo difícil, pues, es meter las manos en la masa de las ciencias cuyos materiales no son inertes, porque son, como los denominaron los seductores idealistas alemanes, con quienes nada tenemos que ver, humanos. Son materiales humanos, no inertes. Lo difícil es, en suma, justificar lo científico desde las metodologías beta. A esto hay que enfrentarse, porque lo que no podemos asumir es que algo deje de ser científico béticamente, porque no es categorialmente cerrable en los mismos términos en que sí lo es algo cerrable alfabéticamente. Dicho de otro modo, la teoría del cierre categorial exige distinguir y reconocer grados o franjas de verdad, y también umbrales de cientificidad. Y para reconocer estos grados o umbrales hay que estar dispuesto a asumir algo terrible para algunos, que la idea de categoría es una idea insuficiente, aunque sea fundamental. La idea de categoría no basta. Repito, la idea de categoría científica no basta. Decir que las ciencias son categorías no es suficiente. Y no basta y no es suficiente porque no todas las ciencias se explican desde una idea única y cerrada, uniforme y ortodoxa, preceptiva o intacta de cierre categorial. Directamente, hay ciencias que no se explican sin más desde un cierre categorial. El propio Bueno distinguió inmediatamente entre cierre y clausura. Nosotros tendremos que hacer muchas más distinciones. Nosotros tendremos que enfrentar la teoría del cierre categorial a muchas más cosas de las que pudo enfrentarse Bueno. Si pensamos en la matemática o en la geometría, todo casa fácilmente en comparación con lo que ocurre con la historia o con la teoría de la literatura. Es cierto que Bueno pensó en la historia, pero no es menos cierto que Bueno nunca pensó en la teoría de la literatura cuando redactó su teoría del cierre categorial. Nosotros sí estamos obligados a hacerlo. La teoría del cierre categorial es fundamental y marca un antes y un después sobre el modo de hacer filosofía de la ciencia, pero este después está por hacer. Y este después no puede ser, desde luego, ni una reiteración del antes, ni, por supuesto, una dogmática del ahora. La teoría del cierre categorial no es el final, sino el principio, la premisa, el fundamento de toda una filosofía de la ciencia, la del materialismo filosófico como sistema de pensamiento construido por Gustavo Bueno, que dispone de un muy fértil futuro por delante. Un futuro que excluye interpretaciones dogmáticas y preceptivas ortodoxas. Diré más. El futuro de la teoría del cierre categorial depende, de forma decisiva, de las ciencias que se sirven sobre todo de las denominadas metodologías beta. Y depende de ellas porque las ciencias basadas en metodologías alfa no tienen nada que demostrar por el momento. Y porque tampoco respecto a ellas la teoría del cierre categorial ha sido extraordinariamente original. Ya he dicho que afirmar que la matemática o que la geometría son ciencias es hablar entre vencedores, es predicar o gobernar para los ricos. El desafío lo constituyen materias como la historia o la teoría de la literatura. No es la teoría del cierre categorial la que desafía a la teoría de la literatura o a la historia, sino que son estas últimas, las realidades de la historia o de la teoría de la literatura, las que desafían a quienes puedan reducir la teoría del cierre categorial a una filosofía de la ciencia destinada a interpretar solamente las ciencias de cuyo estatuto científico nadie duda desde la escritura y publicación de la Crítica de la Razón Pura, en 1781. Y Bueno no escribió, evidentemente ni de lejos, la teoría del cierre categorial en 1992 para publicar confirmaciones kantianas. En la teoría del cierre categorial de Bueno hay mucho más de lo que se ha dicho y mucho más de lo que se ha interpretado hasta el momento. Y en esas interpretaciones, las ciencias béticas, las basadas en metodologías beta, tienen más futuro y tienen más que decir porque sus exigencias son mayores que las ciencias alfabéticas, las capaces de articularse en metodologías alfa, las cuales, partiendo fenomenológicamente de las metodologías beta, neutralizan, segregan o superan a estas últimas. Hay aspectos que requieren una revisión importante en la teoría del cierre categorial, no para cuestionarla, sino para desarrollar sus competencias y posibilidades. La teoría del cierre categorial no es un punto de llegada, sino de partida. No es una meta ni una preceptiva, sino una premisa, un sistema abierto. En primer lugar, hay que advertir algo muy revelador.
Desde 1992, en que se publican los 5 tomos de la teoría del cierre categorial, hasta 2016, en que por desgracia se produce la muerte de Gustavo Bueno, transcurren 24 años. 24 años es tiempo suficiente para ultimar la teoría del cierre categorial. Pero Bueno no lo hace. Bueno no concluye la teoría del cierre categorial. Dice que no interesa. Escribe libros sobre política, la felicidad, España, el pensamiento Alicia, etc. Pero algo tan decisivo como la teoría del cierre categorial no se concluye. ¿Por qué? No me convence la razón según la cual Bueno considera que no interesa. Basta que le interese a Bueno. No se escribe en función de los intereses de los demás. Mi interpretación es esta. Bueno no concluye la teoría del cierre categorial porque no ve claro el final. Porque constata demasiadas cosas. No lo ve claro. Y por eso no ultima la teoría del cierre categorial. El desarrollo de la teoría del cierre categorial, a él debida, rebasa las posibilidades humanas de un único ser humano. La teoría del cierre categorial es algo mucho más grande y poderoso de lo que inicialmente él pudo prever. En segundo lugar, no podemos negar que la teoría del cierre categorial está concebida inicialmente desde la placenta de las ciencias exactas, de las ciencias alfabéticas o alfaoperatorias, concretamente desde el conocimiento del patrón de determinadas ciencias exactas, matemáticas y geometría, esencialmente, las basadas en las metodologías alfa. A partir de ahí, todo se despliega como una suerte de degeneración de las ciencias, objetivada esta degeneración en el uso de metodologías béticas, beta-operatorias, fundamentadas en una genealogía de las técnicas en las que es imposible disociar al ser humano. Por este camino desembocamos en las llamadas metodologías beta. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que la idea de cierre, que funciona muy bien en las metodologías alfa, no se logra a medida que nos aproximamos hacia los terrenos en los que operan las metodologías beta y perdemos la capacidad de remontarnos hacia momentos o procesos alfa. De este modo, se tiende, en primer lugar, a identificar con idealismo imperceptible, con formalismo próximo a un teoreticismo incompatible con el materialismo filosófico, las categorías y los cierres, y, en segundo lugar, a considerar que las ciencias de verdad o son alfa o son usos imperfectos de alfa. De ahí las ciencias béticas, beta-operatorias, que serían usos imperfectos de la idea de ciencia, procedimientos miméticos, degenerados o incluso paródicos de las ciencias alfabéticas, las alfa-operatorias. Pero ocurre, en cuarto lugar, que una vez construida toda la teoría del cierre categorial, toda tal como la conocemos hoy, resulta que el peso, el centro de gravedad de todo, no recae en las ciencias, sino en las metodologías. Y eso es algo imprevisto, algo que incluso aún no se ha examinado con la debida atención, algo sobre lo que no se ha pensado desde el punto de vista de sus consecuencias, que son muy graves. Porque resulta que la teoría del cierre categorial de Bueno plantea, en última instancia, que no hay ciencias sino metodologías alfa y beta, usadas por diferentes ciencias y no de forma exclusiva ni excluyente por cada una de ellas. El transporte de metodologías alfa y beta entre ciencias es innegable, y en esta translatio metodologique, en esta traslación de metodologías, están muchas claves. La jurisprudencia, la ecdótica y la historia pueden usar metodologías alfa en pruebas de ADN para identificar a un criminal, para disponer un gráfico de estemas o para datar la antigüedad de un manuscrito. Y si la jurisprudencia, la ecdótica o la historia se consideran ciencias es porque institucionalmente o incluso industrialmente utilizan metodologías alfa-operatorias de las que resultan neutralizadas operaciones y sujetos humanos que han intervenido en operaciones y fenómenos de partida donde han coexistido con metodologías beta-operatorias. El cierre categorial viene dado por el uso alfabético de las metodologías y no por el uso exclusivamente bético de las ciencias, porque en jurisprudencia, ecdótica e historia, como en otras muchas ciencias, el cierre y la categoría no son determinantes de casi nada. En las ciencias béticas, las beta-operatorias, el cierre y la categoría no están en sincretismo, como sí ocurre con las ciencias alfabéticas, las alfa-operatorias, sino que en ellas su cierre y su categoría dependen de las exigencias institucionales y de las posibilidades industriales. En quinto lugar, hay que asumir que de aceptar lo expuesto en el punto 4 no hay ciencias sino metodologías. Y algo más grave, que la idea misma de categoría entra en crisis,
y que por ello mismo exige inmediatamente una reconsideración o reinterpretación. Y a continuación, la idea misma de cierre puede resultar más irrelevante de lo que se piensa, porque deja de ser un imperativo de exigencia científica para convertirse en un indicativo de umbrales de cientificidad o de franjas de verdad. Y porque si cuanto se acaba de exponer es como es, entonces hay que tener en cuenta dos cosas. Una, el cierre es metodológico, no científico, porque no es categorial, salvo cuando ciencia y metodología coinciden o están en sincretismo, es el caso de la geometría, también es el caso de la matemática. Cuando no hay ese sincretismo entre ciencia y metodología, el cierre no funciona bien. Hay que hacer enmiendas, excepciones, introducir los desenlaces beta, y de nuevo hay que hacer más enmiendas, más correcciones y moverse una y otra vez en la interinidad de las soluciones béticas. Segunda cuestión. Las categorías o ciencias son construcciones que responden a exigencias no científicas, alfa o beta operatorias, así funcionan las metodologías, pero no las ciencias, que ya serían resultado de metodologías, sino exigencias políticas, hedonistas, bélicas, informáticas, económicas, desde el confort hasta la guerra, pasando por la ordenación de datos o territorios hasta la navegación interestelar, por ejemplo. Hay razones para suponer que la teoría del cierre categorial está in medias res. Creo que Bueno no la concluyó porque no supo cómo hacerlo de forma satisfactoria. La teoría del cierre categorial le creció en las manos. Las insatisfacciones de la teoría del cierre categorial vienen de la mano de las artes, de las letras y sobre todo de la literatura, acaso la más cínica de todas las artes. Hoy, al enfrentarnos a la teoría del cierre categorial, no podemos ignorar el desafío que suponen las artes. La solución más fácil es negar el estatuto de ciencia a estas materias, y asunto resuelto. Pero eso es como curar el dolor de cabeza mediante la decapitación del personal. Una persona sin cabeza es una persona sin dolores de cabeza. Hoy no podemos negarnos a resolver problemas esenciales propios del funcionamiento de aquellas actividades humanas que no son exactas, como es el caso de la geometría y la matemática. Un intérprete del materialismo filosófico que no supere estas limitaciones es un intérprete que está negando al materialismo filosófico posibilidades esenciales de estructuración y desarrollo en un presente en marcha, como gustamos decir todos. Dicho de otro modo, la literatura no puede ser un muro de contención para el materialismo filosófico. O de otra manera, si se prefiere, la literatura no puede ser el terreno donde el irracionalismo posmoderno campee por sus respetos, algo que desde Platón ha ocurrido en cierto modo con los irracionalismos de todos los tiempos, que prostituyeron la literatura como a los ignorantes de cada época y lugar les ha dado la gana. La literatura no puede ser el estercolero de las ideologías, de los irracionalismos y de las necedades. Ni la teoría de la literatura puede ni debe ser la sala VIP de los idealistas más incipientes. Un problema importante al que hoy ha de enfrentarse el intérprete de cualquier cosa, y el intérprete del materialismo filosófico no es una excepción, es la inflación de interpretaciones. Todos son interpretaciones. Debates, artículos, vídeos, entrevistas, declaraciones, páginas de internet, blogs, redes sociales, réplicas y contrarréplicas, etc. Se habla más que se escucha, se escribe más que se lee, se discute más que se piensa, se debate más de lo que se vale. Y a veces se olvida que cuantas más personas hablen contigo acerca de lo que escribes, menos vale lo que dices, lo que haces y lo que escribes. Si Bueno dice que la literatura es una materia que puede y debe analizarse mediante conceptos, unos entendemos que mediante conceptos científicos y otros entienden que mediante conceptos técnicos. Si unos en Bueno entendemos esto, otros en el mismo texto del mismo Bueno entienden lo contrario. Y compruebo que esta hermenéutica se generaliza a casi todo lo escrito por Bueno, especialmente en relación con la teoría del cierre categorial. No significa esto que Bueno no sea claro y distinto cuando escribe, sino que una filosofía de la ciencia, como es la teoría del cierre categorial, es algo que da lugar a interpretaciones conflictivas, incluso entre sus propios discípulos directos. Lejos de lograrse un consenso, la complejidad de las interpretaciones crece. Sus consecuencias son aún imprevisibles, pero sin duda no serán estériles. Ahora bien, que las consecuencias sean fértiles no significa que todos los debates que tienen lugar sean también fértiles. Las discusiones excesivas, inadecuadas o simplemente reiterativas son signos de impotencia e incluso de ignorancia. Cuanta mayor es la frecuencia de una misma discusión, más se aproximan sus contenidos al kitsch.
al incurrir una y otra vez en recurrencia de temas y en recursividad de procedimientos. En más de una ocasión he tenido la impresión de que ante la teoría del cierre categorial no hay hechos, sino debates, y que las interpretaciones de la teoría del cierre categorial no dejan ver la teoría del cierre categorial. De cualquier modo, quiero insistir actualmente en algo que me parece muy importante, y es lo siguiente. En primer lugar, observo que la teoría del cierre categorial está sin rematar, sin concluir, y que lo está en varios puntos esenciales. Su planteamiento esencial sí está hecho, pero no se puede pretender que un solo hombre, aunque este hombre haya sido un gigante como lo fue Gustavo Bueno, pueda concluirla y pueda prever todos los enfrentamientos dialécticos a los que ha de sujetarse, confrontarse y concurrir una filosofía de la ciencia como la teoría del cierre categorial. Esta teoría de la ciencia requiere la intervención de más de una persona y requiere la intervención de profesionales, de varios profesionales, no de uno solo, de ámbitos científicos no previstos inicialmente por Bueno en la redacción inicial de la teoría del cierre categorial. Porque sólo desde las ciencias alfabéticas o alfaoperatorias no se puede dar cuenta de lo que es la teoría del cierre categorial. Porque la teoría del cierre categorial es superior e irreductible a las metodologías alfaoperatorias. Sorprende cómo esta obviedad se ignora de forma tan frecuente como portentosa. Si alguien cree que la teoría del cierre categorial se puede presentar en sociedad, es decir, exponer académicamente en cualquier foro nacional o internacional, de espaldas a las artes en general y muy en particular de espaldas a la literatura, que se retire ahora mismo del panorama académico y que abra una página en Internet para contar en ella sus cuitas. No le faltarán fracasados que le acompañen, porque la realidad es otra cosa, y la realidad de la literatura es otra cosa pero que muy diferente. Dicho de forma directa, sin literatura y sin teoría de la literatura, la teoría del cierre categorial no pasa su prueba de fuego. Para decir que la matemática o que la geometría es una ciencia, no necesitamos la teoría del cierre categorial. Eso ya lo sabíamos antes de Bueno, y antes de Kant, y antes de Platón también. Si lo que hacemos nos sirve para ganar terreno al irracionalismo, entonces lo que hacemos no sirve para nada, salvo para entretenerse como niños o adolescentes en debates de Internet, sucedáneo de videojuegos. Si la teoría del cierre categorial no sirve para delimitar y definir, así como para explicar y defender el estatuto gnosiológico de las denominadas por los idealistas ciencias humanas, entre comillas lo de ciencias humanas, entonces no habrá servido para nada. En segundo lugar, no podemos usar la teoría del cierre categorial para explicar obviedades que todos sabemos y que nadie discute a estas alturas de la historia, por el momento. Que las ciencias basadas en metodologías alfa son ciencias y que las otras ciencias, entrecomilladas, las basadas en las metodologías beta, no son ciencias. Eso ya se decía y ya se sabía antes de 1992, y mucho antes de que Bueno concibiera y redactara la teoría del cierre categorial. Y porque por ese camino, al distinguir solamente entre ciencias béticas, las beta operatorias, y ciencias alfabéticas, las que además de ser beta operatorias son alfa operatorias, volvemos al dualismo de partida, del que precisamente siempre quisimos huir, para superarlo y evitarlo por idealista, simplista y retórico, el dualismo de las ciencias humanas frente a las ciencias naturales. En tercer lugar, es innegable que la teoría del cierre categorial ignora la ontología de la literatura. No tiene por qué incluirla inicialmente, pero que Bueno no la haya tenido en cuenta por muchas razones no nos exime a nosotros de ello. No se justifica hoy esta ignorancia. La teoría del cierre categorial originariamente no hace ninguna referencia a la literatura, ni a la teoría de la literatura. Hay menciones a la lingüística, hay interpretaciones sobre la historia, pero el examen de la literatura es inexistente. Y de la teoría de la literatura se ignora absolutamente todo. En consecuencia, Bueno nos deja una filosofía de la ciencia desde la que en principio no se sabe cómo afrontar gnosiológicamente lo que la literatura es y exige. Y reitero, que Bueno no se haya referido a la literatura en su teoría del cierre categorial no significa que nosotros debamos ignorarla, ni que tengamos que defender una filosofía de la ciencia de espaldas a la literatura, una teoría de la ciencia nihilista respecto a la teoría de la literatura o simplemente ignorante respecto a los materiales literarios. Insisto, que nadie espere que la teoría del cierre categorial triunfe de espaldas al arte y a la literatura. En cuarto lugar, se ha constatado, sobre todo tras la elaboración y publicación de la Crítica de la Razón Literaria en 2017, que si aplicamos a la ontología de la literatura los criterios gnosiológicos de cierre y de categoría, según la teoría del cierre categorial, el resultado en unos casos se acepta como un acierto y en otros casos se rechaza como un error.
Pero ocurre que quien tilda de error esta aplicación responsabiliza a la literatura del fracaso de este resultado, pero no a la teoría del cierre categorial, tal como esta teoría del cierre categorial está planteada por estos mismos intérpretes. Y algo así es incurrir en teoreticismo puro. Si la teoría no puede funcionar, en este caso la teoría del cierre categorial, es porque la realidad, la literatura en este caso, está mal. Utilizar la teoría del cierre categorial como una preceptiva gnosiológica es privarla de roturar terrenos que al negarlos se ceden impunemente a los irracionalismos más contemporáneamente posmodernos. Desamparamos la historia, que resulta engullida por la mitología nacionalista. Abandonamos la lingüística y la filología, que quedan en manos de culturalistas nostálgicos de toda barbarie, donde las lenguas inútiles e inventadas reemplazan una realidad verbal construida durante siglos históricos y decisivos. Ignoramos la literatura y desautorizamos, con Jacques Derrida o Terry Eagleton, la teoría de la literatura, junto con la interpretación científica de la literatura, a la par que entregamos la literatura española a la disolución histórica, literaria e ideológica del mundo académico anglosajón, el cual, sin duda, estará encantado de aceptar que el Quijote de Cervantes no vale más que el código de barras de un envase de mantequilla, porque, como dirá Derrida, todo es texto. El código, la mantequilla y el Quijote, todo es texto, con el beneplácito incluso de un materialismo filosófico que de este modo nace muerto, porque no tiene nada que decir al respecto. Ya advierto que no es mi caso. Queda advertido, no es mi caso. Sabemos, en quinto lugar, que la teoría del cierre categorial organiza las ciencias en función de las metodologías alfa y beta. De este modo, la ontología de las ciencias resulta articulada y reorganizada desde la gnosiología de las metodologías alfa y beta. La operatoriedad de las ciencias es, en suma, la operatoriedad de las metodologías alfa y beta. En consecuencia, las ciencias resultan ser sistemas o conjuntos sistemáticos de metodologías, las cuales metodologías se organizan según intenciones diversas, pero siempre determinadas estas intenciones, industrial o institucionalmente, por una ontología que las coordina, es decir, por unos materiales que constituyen el campo ontológico y gnosiológico desde el que opera esa ciencia y sobre el que el sujeto gnosiológico pone a trabajar, pone a operar a las metodologías alfa y beta. De este modo, la ontología es la base de la gnosiología y no la dejamos fuera en ningún momento. Ahora bien, más allá del formalismo y del teoreticismo desde el que a veces se tiende a concebir la teoría del cierre categorial como una configuración inmanente de las propias ciencias, ajenas a todo lo demás y cerradas en sí mismas por sus campos categoriales, campos que en realidad se cierran y se abren con la llave de las metodologías alfa y beta operatorias, hay que tener en cuenta que tanto el concepto de cierre como el de categoría dependen operatoriamente de actividades empresariales o industriales, que hacen posible la operatoriedad científica, y de realidades políticas o institucionales que las promueven o proscriben. El derecho no existe porque sus contenidos sean científicos, sino porque se juzga políticamente en nombre de un Estado, y para ello se concitan múltiples metodologías alfa y beta operatorias, desde las pruebas de ADN hasta informes periciales del más variado pelaje científico. En consecuencia, el cierre categorial del derecho tiene más que ver con cualquier cosa antes que con la ciencia que presuntamente pueda o no llegar a ser. Sin una academia, la geometría no sería algo más que una técnica de demarcación agrícola. El cierre categorial de la geometría no se produce en los labradíos, sino en la academia platónica. El cierre categorial de la química tiene más que ver con la universidad que con los laboratorios de alquimia. Sin instituciones políticas y sin empresas o industrias, ni las ciencias ni sus cierres categoriales serían posibles. Las ciencias por sí mismas no cierran nada. Son las metodologías alfa y beta las que formalmente y siempre de modo provisional, interinamente, demarcan los posibles cierres de cada campo categorial, que sólo desde la actividad industrial, previa o simultáneamente desarrollada, la realidad política o institucional del momento, tiene poder para sancionar o silenciar, para promover o condenar. Esto no es sociología de la ciencia, esto es la realidad de las ciencias. En sexto lugar, se constata que el peso de la teoría del cierre categorial está en las metodologías alfa y beta operatorias, en sus distintos grados, franjas y umbrales de cientificidad y en sus recorridos de progreso y de regreso por los terrenos de la ontología delimitadora de cada campo categorial. Pero, si bien quienes ponen los límites y los cierres a estas categorías son, desde un punto de vista inmanente, las metodologías alfa y beta, ocurre, sin embargo, que por lo que se refiere al ejercicio científico, de hecho, son las empresas y las instituciones políticas humanas las que agrupan y organizan ontológicamente, según funciones industriales y políticas,
los usos de estas metodologías alfa y beta operatorias, funciones que en última instancia hacen que las ciencias funcionen y operen de hecho y de derecho. De ahí la importancia no de la sociología de la ciencia, sino de la industria y de la política en las ciencias. Dicho de otro modo, la literatura puede usar metodologías alfa y beta, desde el carbono 14 o el ADN hasta los estemas y la métrica, pero también la criminología puede usar el ADN y el carbono 14, cuando la ontología literaria nada tiene que ver con la ontología jurídica. Luego, las categorías literarias y las categorías jurídicas no se ordenan ni delimitan en función de sus presuntos cierres categoriales, sino en función de las metodologías alfa y beta operatorias en ellas concurrentes, metodologías que se usan y se trasladan de unas categorías a otras, no como si nada, no gratuitamente, sino en función de una realidad ontológica determinada por razones muy diferentes entre sí y muy poderosas ante otras alternativas que quedarán relegadas, como pueden ser conflictos civiles, bélicos, económicos, hedonistas, etc. Pero sobre todo por razones de tipo empresarial e industrial y político o institucional. La mayor parte de las ciencias deben su nomenclatura y denominación, y su razón misma de ser, a razones empresariales y políticas, y no metodológicas ni realmente científicas. En consecuencia, y en séptimo lugar, la teoría del cierre categorial requiere una revisión y acaso una atenuación del criterio de categoría, no por razones ontológicas que no se discuten, ni por razones nosiológicas que tampoco se discuten, sino simplemente por razones funcionales, de orden institucional y político, estatal, es decir, por razones de Estado, por razones operatorias de Estado, porque un mismo material ontológico puede ser intervenido nosiológicamente por varias metodologías alfa y beta operatorias con total independencia y con total indiferencia de que tales materiales ontológicos sean literarios, zoológicos, humanos, jurídicos, carboníferos o marinos, es decir, con total independencia de su posible cierre categorial. Los cierres no son categoriales, sino metodológicos. Las ciencias son construcciones políticas, estatales, institucionales, industriales, empresariales, productivas en suma, como querría Gustavo Bueno y como de hecho afirmó Gustavo Bueno. Y las metodologías alfa y beta, aunque delimiten los cierres y campos categoriales, están en función de las actividades empresariales e industriales y bajo la jurisdicción de las instituciones políticas y estatales. Las ciencias solo son modos basales, conjuntivos y corticales de organizar estas metodologías alfa y beta operatorias. Y el hecho de que las ciencias sean sólo modos basales, conjuntivos y corticales de organizar estas metodologías alfa y beta operatorias implica que las ciencias son, ante todo, estatales e industriales. Podríamos afirmar que no hay ciencias, sino metodologías alfa y beta. También podemos afirmar que hay umbrales de verdad o franjas de verdad, y no ciencias exactas. En realidad no hay ninguna ciencia exacta. La idea de ciencia exacta es resultado formalista de una hipermiopía gnosiológica. Las ciencias mismas son construcciones diaméricas, no metaméricas. No son todos enterizos, completamente identificables con metodologías alfa o beta, sin más. En realidad, ocurre justo lo contrario. En todas las ciencias hay metodologías alfa operatorias y metodologías beta operatorias, porque tales metodologías operan en un auténtico traslado categorial de unas ciencias a otras. La historia usa el carbono 14 con el auxilio de la química, del mismo modo que para el mismo fin puede servirse de la filología o de la lingüística forense con objeto de determinar que un documento como la donación de Constantino es apócrifo. La química por sí sola no puede datar la fecha de un manuscrito. Esto solo puede hacerse desde la historia, convocando desde la propia historia metodologías alfa procedentes de la química. Pero, ¿quién las convoca? Naturalmente, el sujeto operatorio. Además, cuando hablamos de cierre categorial, usamos una metáfora, concretamente una metáfora de genitivo, cierre de categorías, porque la categoría no cierra, pues lo que se cierra en realidad son operaciones metodológicas alfa, ya que se ha decidido que las beta no cierran nada, ¿no es cierto? Además, solo hay cierre cuando las categorías son puras operaciones metodológicas. Las ciencias son científicas cuando las metodologías son científicas. Lo que llamamos ciencia es una propiedad de las metodologías. Algunos limitan esta propiedad científica exclusivamente a las metodologías alfa, como si las ciencias basadas en metodologías beta no fueran ciencias en absoluto.
Solo cuando el sincretismo entre categoría en tanto que ciencia y metodologías sistemáticas en tanto que metodologías alfa es prácticamente absoluto, como ocurre con la matemática y la geometría, entonces el cierre metodológico es también un cierre categorial o científico. Pero ocurre que la gestión de las ciencias no es científica en realidad, sino empresarial o política, institucional o estatal, porque solo las empresas y solo los estados tienen poder y o dinero para gestionar y ejecutar una operación científica relevante. ¿Puede un materialista filosófico soslayar este hecho? Si hablamos de literatura, es porque hay literaturas nacionales. Es porque la literatura está expropiada por la idea de Estado o nación. Al margen del Estado no hay literatura. Si hablamos de ciencias, es porque hay empresas y estados que hacen posible las ciencias y que gestionan sus operaciones, sus ejecuciones y sus construcciones. A mi juicio, Bueno trabaja, entre otras cosas, con al menos 4 variantes esenciales en su teoría del cierre categorial. 1. Impugnación de las clasificaciones dicotómicas o binarias de las ciencias, culturales o naturales. 2. Metodologías alfa operatorias y metodologías beta operatorias. 3. Procesos de progresión, progressus, y regresión, regressus, de las ciencias. 4. Principio de neutralización o segregación de las operaciones. A mi entender, la interpretación que en varios casos se ha hecho de la teoría del cierre categorial incurre en confundir ciencias y metodologías y en subordinar casi todo a la supresión total o metamérica del sujeto, es decir, a neutralizar las operaciones en términos absolutos, sin reconocer umbrales de cientificidad o franjas de verdad, es decir, sin considerar la realidad diamérica de las ciencias. Por otro lado, la teoría del cierre categorial se ha aplicado con éxito y convicción a la matemática y a la geometría, con ejemplos recurrentes, pero más propios de una clase de bachillerato o de universidad que de una filosofía de la ciencia que se proponga competir con Kuhn o Lakatos, por ejemplo. Y esos límites hay que superarlos. Los ejemplos de identidades sintéticas fuera de la matemática o de la geometría escasean, y cuando se proponen, de inmediato en muchos casos se niegan y se discuten, inhabilitando de este modo el uso de la teoría del cierre categorial en las categorías y actividades humanas que, como la historia o la teoría de la literatura, por ejemplo, usan metodologías alfa operatorias importadas de otras ciencias, como la química o la estadística. Se observa además que cuando se trata de huir del punto 1, la impugnación de las clasificaciones dicotómicas o binarias de las ciencias, es para caer en la reducción del punto 2, la dicotomía entre metodologías alfa operatorias y metodologías beta operatorias. ¿Qué sentido tiene negar un dualismo idealista para incurrir en otro dualismo materialista? Y finalmente se niega, de forma dogmática incluso, que las metodologías beta sean ciencias, con lo cual, ¿en dónde está la coherencia respecto a la discriminación de bueno entre metodologías alfa operatorias y metodologías beta operatorias? ¿En dónde queda, llegados a este nihilismo gnosiológico, el título y la obra de Bueno sobre el estatuto gnosiológico de las denominadas ciencias humanas? Y aún hay más. Bueno habla siempre de umbrales de verdad o de franjas de verdad, como si se tratara de un espectro que va desde las metodologías alfa 1 a las beta 2, es decir, de una gradación de cientificidad articulada en su clasificación hexagonal de las ciencias, a las que yo he dado en la crítica de la razón literaria, simplemente para hacerlas más comprensibles a los filólogos, la siguiente nomenclatura, respetando siempre la formulación y el contenido de Bueno. 1. Ciencias naturales o ciencias de regresión extrema, metodologías alfa 1. 2. Ciencias computacionales o ciencias de progresión media genérica, metodologías alfa 2.1. 3. Ciencias estructurales o ciencias de progresión media específica, metodologías alfa 2.2. 4. Ciencias reconstructivas o ciencias de regresión media genérica, metodologías beta 1.1. 5. Ciencias demostrativas o ciencias de regresión media específica, metodologías beta 1.2. 6. Ciencias políticas o ciencias de progresión extrema, metodologías beta 2. Ciencias son las 6, pero los umbrales de cientificidad más intensos están en el 1 y los menos intensos están en el 6, es decir, desde las alfa 1 hasta las beta 2. Este es el planteamiento de la crítica de la razón literaria aplicado a los materiales literarios y que, como se ve, es literalmente el planteamiento de Bueno, tal cual. Solo cambia la nomenclatura. Interpretación que hoy ratifico y suscribo por completo en su aplicación a la teoría de la literatura tal como esta aplicación se ha expuesto en la crítica de la razón literaria.
He dicho con anterioridad que con el materialismo filosófico de Bueno, sin más, no se puede interpretar la literatura. Bueno no hizo, ni lo pretendió nunca, una teoría de la literatura. Nunca fue su objetivo. Su obra contiene páginas muy importantes sobre literatura y sobre filosofía de la literatura, pero su obra no es, ni quiso serlo jamás, una obra de teoría de la literatura. Con la crítica de la razón literaria sí se puede usar el materialismo filosófico de Bueno para interpretar la literatura. En conclusión, me atrevo a proponer, en primer lugar, dos cuestiones. Una, que las ciencias no pueden reducirse solo a las metodologías alfa. 2. Que hay umbrales o franjas de verdad, es decir, gradaciones o grados de cientificidad. Y a partir de aquí me atrevo a ir acaso más allá de la teoría del cierre categorial y postular tres cuestiones más. Una, que el núcleo de la teoría del cierre categorial no está tanto en la idea de ciencia cuanto en la idea de metodología. 2. Que gnoseológicamente no hay ciencias, porque las ciencias son productos institucionales e industriales, políticos y empresariales, sino que lo que hay son metodologías alfa y beta operatorias. Y 3. Que la idea de categoría queda rebasada de hecho en el ejercicio científico, es decir, en la práctica de las ciencias, porque resulta reorganizada empresarial e institucionalmente desde realidades más amplias que engloban, articulan y gestionan todas estas categorías, como son las empresas y las instituciones políticas, es decir, la industria y el Estado. Esto no es una apuesta del revés o una eversión de la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, sino solo una interpretación que pretende abrir nuevas aplicaciones de esta filosofía de la ciencia, absolutamente fundamental para el racionalismo crítico y cuyo artífice desde el materialismo filosófico como sistema de pensamiento ha sido Gustavo Bueno.